¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo de acá, desde la Isla Grande de Chiloé, de Alcahue, para todos ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este medio, de esta plataforma, a través de internet. Qué lindo es poder alcanzar, llegar a ustedes hasta sus hogares. Quiero compartir una palabra en esta ocasión en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Hermanos, la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados Celsius. Pero lo más peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que ya es muy tarde. En la espiritualidad del cristiano pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se da en forma inmediata, sino que va ocurriendo poco a poco en nuestras vidas. Por lo cual, muchos cristianos no nos damos cuenta que aunque nos estamos muchas veces congregando, aunque entre comillas, ¿cierto?, los cultos presenciales son muy reducidas las personas que van, pero no nos damos cuenta, aunque a veces estamos sirviendo en la iglesia, somos líderes de la iglesia, somos pastores de la iglesia, podemos estar quizás en un proceso de enfriamiento espiritual y no nos hemos dado cuenta, no lo hemos reconocido en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida. Porque nadie está exento, hermanos amados, de llegar a experimentarlo. Nadie está exento. Le dice el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que estaba en él. Que avivara el fuego. Nosotros como cristianos tenemos que tomar este consejo del apóstol Pablo para nuestras vidas, hermanos amados. Y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego es reconocer el enfriamiento espiritual en nuestras vidas. Hay que partir de ahí, reconocer cómo está mi vida espiritual delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos reconocer? ¿Cómo podemos reconocernos en nosotros mismos? El Salmo capítulo 101, versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, la forma en que vivimos en nuestro hogar, en la confianza de nuestra familia, quizás es el mejor termómetro que tenemos para evaluar nuestra vida espiritual. Porque así como en la iglesia somos cristianos íntegros,
Pregunto en esta ocasión, ¿mantenemos en casa la integridad de nuestro cristianismo? ¿Lo mantenemos? ¿O somos personas que somos cristianos en la iglesia y somos mundanos en la casa? La respuesta sincera a esta pregunta nos permitirá reconocer si hay un enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 30, dice: pasé por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedra derrumbada. Al ver esto, lo grabé en mi mente, dice el texto, lo vi y aprendí esta lección. Al igual que el hombre perezoso, que ha dejado que su cerca de piedra se destruya, así, hermanos queridos, muchos cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca de piedra espiritual. ¿Sí? Es decir, hemos descuidado nuestro devocional diario, nuestro devocional personal. Hemos descuidado nuestro tiempo de intimidad con Dios que tenemos por medio de la lectura de la palabra, de la Biblia, y por medio de la oración. Entonces, esto significa que hay otras cosas que nos están cautivando, que hay otras cosas que nos están absorbiendo el tiempo que antes le dedicábamos a relacionarnos con nuestro Dios. Algo está pasando. Algo nos está diciendo que nuestra vida espiritual no está como nosotros comenzamos a caminar con Cristo. Algo está pasando. Números capítulo 14, versículo 1. Entonces dice, los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría, dice el texto, regresar a Egipto. Te pregunto, ¿tenía razones el pueblo de Israel para estar agradecidos con Dios en ese momento de la historia? Yo creo que sí. Y a lo mejor usted coincide conmigo. Claro que sí. Ellos habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto con la mano poderosa de Dios. Dios había estado con ellos. Dios le había dado muestras, milagros. Habían sucedido muchas cosas en Israel. Y usted y yo lo sabemos. Había motivos suficientes como para ser personas agradecidas. Dios les había dado maná para comer. Dios les estaba guiando a la tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Pero en lugar de agradecimiento, ¿qué es lo que había en su boca? Siempre había queja.
queja y más queja. Había una quejabanza. Sí, seguramente en el desierto había mucho calor, pero sus corazones estaban muy fríos para con Dios. Aquel Dios que lo había sacado de Egipto, aquel Dios que le había dado la libertad. No había agradecimiento de parte de ellos. Te pregunto, hermano, ¿tienes motivo para estar agradecido de Dios? Yo creo que en esta pandemia Dios ha sido fiel. Dios ha cuidado de su pueblo. Dios te ha cuidado a ti, Dios ha cuidado a tu familia. Dios aún cuida a la iglesia. La iglesia hay que cuidarla y Dios se ha encargado de eso. Pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Tenemos muchos motivos por los cuales tenemos que estar agradecidos de Dios. Muchos motivos. Espero, hermano amado, que no haya quejas como lo tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo único que había en sus labios, su boca, era queja. Espero, hermano, que en nuestra boca no haya quejas, que no haya esa amargura, esas continuas quejas que son síntomas muchas veces que nos están mostrando de que hay un enfriamiento espiritual. Hay un enfriamiento espiritual. Porque un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios, siempre, hermano amado, siempre encuentra motivos para agradecer a Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las crisis, aún en medio de la adversidad, aún en medio de esta pandemia que nos ha hecho tanto daño, que ha hecho tantas cosas, que nos mantiene encerrados aún. Aún ahí hay motivos para agradecer a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Señor: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Muchas veces, hermanos amados, hasta nuestros ministerios que tanto amamos, se puede volver algo agotador, algo cansador, y podemos llegar a sentir que son una carga para nuestras vidas. Muchas veces nos ha pasado. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. Hacemos todo el esfuerzo, ponemos todas las ganas para mantener unida la iglesia, para mantener animada la iglesia, para estar ayudando a la iglesia de alguna manera, para que sus corazones no se enfríen. Y a veces nos cansamos, porque somos personas normales como ustedes. Nos cansamos de nuestros ministerios. Hermanos, el enfriamiento espiritual viene. ¿Sabes cómo viene? Al no buscar la comunión con nuestro Dios. A veces sentimos tanto cansancio, a veces sentimos tanta presión sobre nuestras vidas, presión del trabajo, presión de la familia, presión de la calle, presión por las crisis económicas, que nos olvidamos que somos hijos de Dios
y que nuestro sustento y que nuestra fortaleza está en el Señor. Cuando no buscamos estar con el Señor, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados, sobrecargados, y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Que eso no suceda en ti, hermano. Que eso no nos suceda. Y si en algún momento viene esa carga, viene esa sobrecarga, ese agotamiento, busca al Señor. Busca al Señor. Busca a Dios, relaciónate con Dios. Mantén esa intimidad con Dios. Apártate, ve a tu cuarto, ve a un parque si tienes la libertad de poder hacerlo en un parque. Habla con Dios. Mantén esa intimidad con Dios. Levántate de madrugada. Busca un momento para estar con Dios. Avivemos el fuego. Amén. Y renovemos nuestras fuerzas en Dios. Hay un texto en Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice, Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Que este texto sea como un lema para tu vida cuando tú te encuentres cansado, cuando tú te encuentres agotado, atribulado, sobrecargado con muchas cosas, como las que mencioné hace un rato. Hoy en esta pandemia, estas cosas se dan. La sobrecarga se da. Estábamos acostumbrados a otro estilo de vida, pero hoy día estamos enfrentando una situación muy distinta a como éramos antes. Lo triste de esto, hermano, que yo no creo, honestamente, que vayamos a volver a una normalidad completamente como antes. Vamos a tener que acostumbrarnos a lo mejor a vivir situaciones como esta. Pero te animo a que busques al Señor, que mantengas esa intimidad con el Señor, que renueves tu fuerza, porque así dice el texto, dice que Él da fuerza al cansado y al débil Él aumenta su vigor. Busca al Señor, llénate del Señor, llenémonos del Señor, aviva el fuego que el Señor puso en ti, hermano amado. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tu país, la nación de Argentina, la nación de Chile. Dios nos bendiga. Que tengamos la fuerza, que tengamos el vigor para poder acabar esta buena carrera. Nos queda poco, muy poco. Cristo viene pronto y Cristo viene a buscarnos, viene a buscar su iglesia. Hermano, persevera. No te apartes. Si notas que hay algún síntoma de enfriamiento espiritual, acércate a un hermano, ve a buscar al pastor, ve a buscar un líder, cuéntale que te estás enfriando espiritualmente. Él te va a ayudar. Ambos se ayudarán a salir adelante, a retomar, a avivar el fuego en sus corazones. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos muy pronto, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones a los pastores Juan Carlos, a Monse. Apóyenlos, fuerza a ellos, que también se cansan, como todos nosotros. Dios te bendiga. Bendiciones del Señor, bendiciones desde la iglesia de Dalcahue, en Chiloé, Chile. Bendiciones del Señor.